A todos y a todas que están conectados un día más, un programa más de Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal. Parto saludando aquí a mi amigo que está siempre behind the scenes. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, querida Claudia? ¿Cómo le Muy va? bien. Muy bien, muy contenta. Este es uno de mis espacios favoritos, donde comparto conocimientos, donde comparto estrategias también para el bienestar, así que muy contenta de estar un día más conectada con todos los auditores que están escuchando. Y por lo mismo, bueno, este programa viene un poquito diferente el día de hoy, si bien no tengo ningún invitado para que conversemos respecto al tema que les traigo hoy día, donde voy yo a contarles desde mi experiencia, desde mi expertise en la inteligencia emocional, que es una de las ramas en las que aplico la programación neurolingüística. Así que justamente hoy día les voy a contar respecto a cómo la inteligencia emocional en el liderazgo es súper importante y desde ahí entonces los líderes, sobre todo hoy día en un contexto que estamos viviendo más VICA, que es volátil, que es incierto, que es cambiante, ¿verdad? Se hace súper importante el poder desarrollarla y aplicarla en el liderazgo que están llevando, ¿verdad? Todas las personas que tienen equipos de trabajo a cargo, por ejemplo, para poder llegar de mejor manera a todos sus colaboradores, para poder gestionar mejor a sus equipos de trabajo también. Así que hoy día les voy a contar respecto a eso y ustedes, todos los que están escuchando, van a tener la posibilidad de hacernos las preguntas que quieran, los comentarios, ¿verdad? De disipar dudas respecto a esto, llamándonos o escribiéndonos al WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp, Miguel? El más 569-8728-9606. Es nuestro WhatsApp. Perfecto. También pueden dejar sus preguntas en Instagram, ¿verdad? No, no, sí. en Radio Hoy CL, ese es nuestro Instagram de Radio Hoy. Bueno, valga la redundancia. Así es. El Twitter es el mismo, arroba Exactamente. Radio Hoy CL, y por Facebook La Radio Hoy. Sí, ahí Así que cambia. ahí La Radio cambia. Hoy. Sí. Ahí cambia, ¿cierto? Entonces, bueno, pueden desde ya empezar a contactarse con nosotros si tienen alguna pregunta, si tienen también alguna experiencia que quieran compartir aquí en vivo, entonces están todos los canales abiertos para que puedan hacerlo y yo desde ya entonces comienzo contándoles respecto a este tema que les traigo hoy día, la inteligencia emocional en el liderazgo. ¿Cómo la podemos desarrollar? Porque este concepto de inteligencia emocional es un término que está muy en auge en la sociedad, como les decía hoy día, en este contexto más volátil, más incierto, cambiante, ¿verdad? Y es un concepto del que se habla cada vez más debido a la importancia que ha ido adquiriendo, no solo ahora, sino que en los últimos años a niveles organizacionales, por ejemplo. Y sobre todo cuando hablamos de las habilidades de un líder. Aquí la inteligencia emocional es la que primero sale a relucir. Pero tal vez ustedes se preguntan en sus casas, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué se dice que tiene un gran impacto en el liderazgo? Yo se los voy a contar durante toda esta hora de programa. Comenzando por entender que qué es el liderazgo, ¿verdad? Cuando hablamos de liderazgo y lo vinculamos con la inteligencia emocional. Entonces hay diversos autores que definen esta palabra, ¿verdad? O este concepto de liderazgo. Sin embargo, a mí hoy día me gustaría mostrárselas desde la mirada de Robert Dills. Robert Dills es uno de los principales impulsores de la programación neurolingüística y en uno de sus libros, que yo estoy releyéndolo actualmente, de hecho lo tengo aquí, se los voy a mostrar para que todos ahí los líderes que quieran empezar a entender, bueno, cómo liderar de una manera diferente, lean este libro, Liderazgo Creativo, que está basado en la programación neurolingüística y donde su autor, Robert Dills, se refiere al liderazgo identificando que la mayoría de la literatura que al respecto al liderazgo se centra en las características que tienen los buenos líderes. Sin embargo,
él destaca que estas características resultan muy genéricas para ser de algún valor práctico para alguien que de verdad desea convertirse en un buen líder. Por ejemplo, decir que los buenos líderes, ¿cierto?, son optimistas, son inspiradores, que movilizan el compromiso. Todo eso proporciona una escasa base práctica para el desarrollo o para la mejora de capacidades específicas de un líder. Se trata más bien de juicios que se le hacen sobre el comportamiento a una persona. Entonces, en este libro, justamente, Robert Dilts muestra que las descripciones del liderazgo eficaz enfatizan frecuentemente en lo que ha resultado adecuado en determinado negocio, en determinada cultura o entorno. Sin embargo, las acciones, el estilo o las características que convierten a un líder en un buen líder en un determinado contexto pueden resultar ineficaces, incluso devastadoras en otra persona, en otro líder, en un contexto diferente. Entonces, desde ahí él dice, la clave para desarrollar un liderazgo eficaz, y que es de lo que habla en este libro, está en disponer de las capacidades mentales, emocionales y de comportamiento que le van a permitir a la persona o al líder moverse de manera mucho más efectiva en el contexto que se le presente, ¿sí?, llevando a cabo ahí su rol. Y en este sentido es que la PNL ayuda a desarrollar las habilidades para descubrir el cómo del liderazgo eficaz, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a vincular la programación neurolingüística con la inteligencia emocional, partiendo de la base que la inteligencia emocional se define como la capacidad que tienen las personas de reconocer sus propios sentimientos y los de los demás, de motivarse y de manejar adecuadamente las relaciones que generan en el entorno. Entonces, desde ahí podemos decir que una persona, por ejemplo, emocionalmente inteligente, es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones y de manera consciente además, para poder lograr resultados que sean positivos y para poder también conectarse o relacionarse con otras personas de manera mucho más efectiva. Entonces, este concepto de inteligencia emocional fue desarrollada por dos psicólogos, ¿sí? Salovey y Mayer, pero hay un autor que es el que finalmente le dio más auge a este concepto de inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, que es un psicólogo, es periodista y es un escritor también estadounidense, y que le dio fama mundial a este concepto de inteligencia emocional en la publicación de su libro con el mismo nombre, Inteligencia Emocional. Entonces, aquí, de hecho, en este libro, él propone que el secreto de un buen liderazgo radica en la inteligencia emocional, ya que hay que dominar 5 capacidades relacionadas con esta, y que el modelo de la programación neurolingüística nos ayuda a desarrollar estas capacidades. Entonces, ¿cuál es esta primera capacidad o habilidad que forma parte de la inteligencia emocional y que de alguna manera ayuda a los líderes a justamente ser más inteligentes emocionalmente? La primera de ellas se refiere al autoconocimiento emocional, o la autoconciencia emocional también, que se llama. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de autoconocimiento emocional? Al conocimiento que tenemos de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo eso nos influye a cada uno de nosotros. Entonces es súper importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico, nuestro estado interno, ¿verdad?, afecta a nuestro comportamiento, porque nuestros estados internos son los que movilizan nuestras conductas o nuestro comportamiento. Y cuáles son nuestras capacidades también, cuáles son nuestros puntos débiles o áreas de mejora, porque, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que se conocen bastante poco,
que no profundizan en su autoconocimiento, por lo tanto, no saben, por ejemplo, que lo que hacen, las conductas que llevan a cabo, son movilizadas por las emociones y actúan más desde, o no hacen ese paso de racionalizar, ¿verdad? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Solo sienten la emoción. Por ejemplo, en un aspecto de tomar decisiones, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un estado emocional poco equilibrado, en un estado emocional que no es funcional, por ejemplo, no va a ser el mejor momento para tomar una decisión importante. Si lo llevamos aquí a un líder, ¿sí? Que es donde yo estoy proponiendo hoy este concepto de inteligencia emocional, como esta es una habilidad importante para poder liderar de manera eficaz. Un líder que tiene que tomar una decisión importante, ya sea en una reunión de trabajo, en una reunión de directorio, por ejemplo, en su organización, si está en un estado emocional, en un estado interno que no es óptimo, que no es funcional, que no le sirve porque lo conecta, por ejemplo, con el estrés, con la frustración, etcétera, entonces probablemente no tome las mejores decisiones, ¿sí? Versus si está en un estado emocional que sí sea funcional, que lo conecte con la serenidad, por ejemplo, con el relajo mental, que lo conecte con estados que sean más movilizadores y que lo enfoquen a llegar a sus objetivos. Y desde ahí entonces también tomar decisiones más racionales. Entonces, es súper importante el autoconocimiento, en este caso, el autoconocimiento emocional, ¿sí? Y que es una de las características o de los puntos a desarrollar cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional. Otra de las características es el autocontrol emocional o autorregulación también, que se le llama. ¿Y a qué se refiere esto? El autocontrol emocional es todo esto que nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o nuestras emociones, ¿verdad? Para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Yo en otro capítulo del programa les conté acerca de los secuestros emocionales. Este estado en el que estamos cuando nos dejamos llevar ciegamente por la emoción y no actúa nuestra parte del cerebro racional, ¿verdad? Entonces, justamente este autocontrol emocional tiene que ver con eso, ¿sí? Con poner al servicio mi parte racional del cerebro para poder justamente regular mis emociones, detectar cuáles son estas dinámicas emocionales, saber cuáles son más efímeras, por ejemplo, cuáles son más duraderas, así como obviamente ser conscientes de qué aspectos de una emoción yo puedo aprovechar en un momento dado, en alguna situación que esté viviendo, para poder, por ejemplo, lograr mis objetivos, enfocarme en el logro de los objetivos, para poder relacionarme mejor con mi entorno, con mi equipo de trabajo, tomar mejores decisiones, etcétera. Por ejemplo, si justamente un líder, frente a un conflicto laboral con un colaborador de su equipo, se suscitó una situación donde hubo un conflicto, entonces es muy loable que a lo mejor este líder se enoje con su colaborador. Pero si este líder se volviera esclavo de esa emoción, de ese enojo, por ejemplo, o de esa rabia, estaría continuamente actuando de forma irresponsable o de forma más impulsiva, y después, ¿qué pasaría? Se arrepentiría de sus conductas. Entonces, en cierto sentido, buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención de manera que no se vuelva contra nosotros y no nos sabotee, ¿sí? Y nosotros controlarlo, nosotros gestionarlo, y no que sea al revés. Entonces acá es bien interesante lo que pasa con esta característica porque se ha observado que la capacidad de autocontrol está muy ligada también a la habilidad de utilizar nuestro lenguaje. Y en muchos aspectos saber gestionar adecuadamente nuestras propias emociones depende de encontrar narrativas, cosas que nos decimos que nos permitan
priorizar más unos objetivos, por ejemplo, que otros. Entonces, acá la programación neurolingüística, sin duda, es un elemento tremendamente importante para poder identificar qué es esto que me estoy diciendo y que me ayuda o no a esta autorregulación emocional. Entonces, desde ahí, la toma de conciencia que nos permite llevar a cabo esta herramienta de la programación neurolingüística es de gran ayuda para entender cómo me puedo autorregular mejor emocionalmente. Y en ese sentido, bueno, un poquito más adelante vamos a profundizar más en, bueno, qué significa que yo tome conciencia de mi lenguaje, cómo esto impacta directamente en mis emociones o en mi autorregulación emocional. Pero ahora vamos con la tercera característica de la inteligencia emocional, que es la automotivación. Es decir, enfocar las emociones hacia objetivos y hacia metas que nos permitan tener o mantener esta motivación y establecer nuestra atención ahí y no en los obstáculos que se presentan en las cosas. Y este factor es imprescindible cuando nosotros hablamos justamente de inteligencia emocional, cuando hablamos de la motivación y que finalmente esta motivación puede ser intrínseca o puede venir desde afuera, ¿verdad? Pero cuando yo pongo el foco en aquello que sí quiero y no en los obstáculos, entonces hay una movilización interna mucho más potente. Y gracias a esta capacidad de motivarnos a nosotros mismos para poder llegar a esas metas, podemos también dejar atrás o no poner tanto foco en los obstáculos o en el miedo que me puede provocar un desafío, por ejemplo, un cambio. Ahora que está todo cambiando tan rápidamente, entonces poner el foco en mis objetivos y que estos sean realistas, por cierto, me ayudan también a automotivar. Y hasta acá, bueno, todas estas características son más bien internas, ¿verdad? Tienen más que ver con nosotros. Sin embargo, ahora vienen dos que ya tienen que ver con mi entorno y cómo me conecto con mi entorno. Una de ellas es la empatía. Cuando hablamos de empatía nos referimos a esa capacidad que tenemos los seres humanos o podemos desarrollar de reconocer las emociones de los demás, de entender en qué emoción está el otro. Porque las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que me expresa la otra persona, de manera inconsciente muchas veces. Y que también la mayoría de las veces se expresa de manera no verbal. De hecho, nuestra comunicación no verbal tiene un impacto mucho mayor en la comunicación que la comunicación verbal, que lo que decimos con nuestras palabras. Entonces, la detección de estas emociones ajenas, por ejemplo, de los sentimientos de otras personas, a través de un gesto, una reacción fisiológica, una postura corporal, etcétera, nos puede ayudar a establecer vínculos mucho más estrechos y duraderos con las personas con las que nos relacionamos. Y además, el reconocer las emociones y los sentimientos de las otras personas es el primer paso para poder comprender e identificarnos con los otros. Y aquí está, bueno, comprobado desde todas estas metodologías, ¿verdad? Desde la neurociencia, etcétera, que las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Por eso es una característica tan importante cuando hablamos de inteligencia emocional. Y la otra característica muy importante es la destreza social o las habilidades sociales, ¿sí? Que de alguna manera nos hablan de la buena relación que tenemos con los demás y que además es una fuente súper importante para nuestra felicidad, tanto personal como en la vida social. Incluso afecta o impacta en el desempeño de nuestro trabajo. Y esto pasa, o sea, cuando hablo de habilidades sociales, se refiere al saber tratar o saber comunicarme con las demás personas. Y no solamente con las personas que me resultan simpáticas, con las que
conecto en primera instancia, con las que me es más fácil vincularme, sino que también con las personas con las que me cuesta un poco más vincularme, con las que me es más difícil porque son diferentes, por ejemplo, o más diferentes, ¿verdad? No tenemos tantos puntos de encuentro, porque a lo mejor la comunicación es más desafiante, etcétera. Entonces, justamente este desafío, esta vinculación con otros, no solamente con los que me resultan más fácil, sino que con los que son un desafío más grande, es una característica súper importante a desarrollar para poder potenciar o fortalecer la inteligencia emocional. Y estas 5 características que de alguna manera forman toda esta habilidad de la inteligencia emocional, nosotros podemos desarrollarla a través de la programación neurolingüística. Por eso este modelo del que yo soy experta y que además me apasiona porque es tremendamente útil cuando nosotros hablamos de desarrollar habilidades, ¿sí? O de identificar las habilidades que tenemos. Porque este modelo, si bien yo ya se los he contado, sin embargo, para los que recién a lo mejor se están conectando hoy al programa, este modelo de la programación neurolingüística es un modelo que estudia la excelencia, es decir, cómo las personas hacemos lo que hacemos. Y desde ahí nos ayuda a hacernos mucho más conscientes de cómo yo estoy estructurando mi pensamiento y desde ahí creo mi estado emocional o desde ahí surgen mis emociones y entonces eso es lo que me lleva a actuar. En resumen, la PNL o programación neurolingüística nos lleva a entender cómo todas las personas o cada persona percibe el mundo externo a través de sus sentidos y le da a eso que percibió, ¿verdad? Ese estímulo que percibió a través de los sentidos, le da un significado interno en base a las experiencias que ha vivido, en base a las creencias que tiene, en base a los juicios que ha generado respecto a los diferentes contextos, personas, etcétera, que ha experimentado durante toda su vida. Entonces, este modelo es una herramienta súper efectiva para poder desarrollar la inteligencia emocional. Más específicamente, estos 5 aspectos que antes les mencioné que componen la inteligencia emocional. Y desde ahí entonces es que en este segundo bloque yo les quiero contar, bueno, cómo la PNL nos ayuda a desarrollar cada uno de estos 5 aspectos o características que forman la inteligencia emocional. Así que no se despeguen porque vamos a volver en unos pocos minutos más con más hacia el centro de ti. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Hacia el centro de ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal. Y bueno, en el primer bloque yo estaba, y después ahí Miguel me avisó, embaladísima contándoles y compartiéndoles contenido respecto a la inteligencia emocional y cómo la programación neurolingüística es de gran aporte o es una tremenda herramienta para desarrollar la inteligencia emocional. Sobre todo, bueno, hoy lo enfoqué en el liderazgo. ¿Y por qué? Porque me han llegado algunos mensajes, también en mis otras áreas laborales, porque yo me dedico a hacer capacitación, entrenamientos, hago clases también de programación neurolingüística a los diplomados, entonces hay muchas personas aquí, hay diversos alumnos, diversos participantes, ¿verdad? Y varios de ellos trabajan en organizaciones, ya sea como en el rol de colaboradores o en roles de liderazgo. Y desde ahí entonces ellos mismos me comentan la importancia de poder justamente desarrollar diferentes habilidades, entre ellas la inteligencia emocional, para poder manejar mucho mejor todo lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Este contexto, que es un contexto que a todos nos ha
ha generado tremenda incertidumbre y que nos ha sacado de nuestra zona de confort. Entonces, desde ahí nos pide, de alguna manera, volver como a lo esencial, volver al núcleo, volver a nosotros también. Y la inteligencia emocional tiene que ver con eso, con volver a nosotros, volver a conectarnos con quiénes somos, con qué me pasa a mí, aquí adentro, ¿verdad? Que eso finalmente es lo que estoy mostrando afuera. Entonces, bueno, desde ahí para continuar un poquito con este tema, la programación neurolingüística, como les dije, ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia emocional y cómo es importante el autoconocimiento para la inteligencia emocional, la base de la programación neurolingüística radica en el autoconocimiento, ¿sí? De manera integral. Y para eso entonces, lo primero que nosotros integramos cuando estudiamos este modelo es hacernos conscientes que cada uno de nosotros es responsable de elegir la orientación que le damos a nuestro pensamiento. Aunque ustedes no lo crean, nosotros podemos decidir hacia dónde yo estoy enfocando mis pensamientos. Porque cuando me comunico, ya sea porque me comunico con alguien, ¿verdad? En un contexto relacional, o cuando me comunico conmigo, que también hay una forma ahí de comunicarme conmigo a través de mi pensamiento justamente, a eso le puedo dar una orientación. Y puedo elegir entre darle una orientación hacia el resultado o hacia el problema. ¿Qué significa que yo oriente mi pensamiento hacia los resultados? Es que yo decido qué es lo que quiero de una situación determinada. Y justamente me respondo a esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr de esto? ¿Sí? ¿Hacia dónde me quiero enfocar? Y pensar de esa manera o orientar mi pensamiento hacia allá me va a permitir pensar sistemáticamente en los resultados que quiero lograr y en tener una dirección hacia esos resultados. Por ejemplo, si un líder, imaginemos aquí un líder de un equipo de contact center, ahora que todos estamos haciéndolo de manera virtual o por teléfono, yo me imagino que los líderes que trabajan o que están a cargo de equipos de contact center tienen ahí bastante trabajo porque tienen que gestionar, ¿verdad?, a todo un equipo y comunicarse de manera efectiva con un equipo. Entonces, imaginemos el líder de un equipo de contact center frente a las quejas de los clientes que se sienten insatisfechos con el servicio que están recibiendo. Este líder piensa, ¿qué ajustes puede hacer el equipo para dar un mejor servicio? Imagínense que el líder piensa eso, a ver, frente a este contexto que estoy viviendo, ¿qué ajustes puedo hacer en el equipo para dar un mejor servicio? Ese pensamiento es algo que está orientado hacia un resultado, ¿sí? Hacia donde yo quiero ir o lo que quiero lograr, dar un mejor servicio, por ejemplo. Versus orientar mi pensamiento hacia el problema, que significa enfocarme en lo que quiero evitar, en lo que está mal, en el error, en cómo no quiero estar. Finalmente, en lo que no quiero. Entonces, en el mismo ejemplo, este líder del equipo del contact center que pensara, ¿por qué están haciendo mal las cosas? ¿Qué mal van a salir las evaluaciones a fin de mes? O sea, orientar a su pensamiento a esas cosas, al problema, ¿sí? A los obstáculos, hacia lo que no quiere o lo que quiere evitar. Si él justamente piensa, bueno, ¿por qué están saliendo mal las cosas? A lo mejor lo ayuda a identificar cuáles son los problemas, los baches que hay. Sin embargo, eso no le da la seguridad de que efectivamente puede salir de ahí, de que va a expandir su mirada y va a haber otras estrategias. Versus si orienta su pensamiento hacia el resultado. Bueno, ¿qué puedo hacer diferente para dar un mejor servicio? Entonces, la orientación de pensamiento, es la base para poder identificar por qué estoy en cierta emoción en una situación determinada.
¿de dónde viene esa emoción? Ya que desde la PNL, una de las presuposiciones de este modelo, las presuposiciones son ideas bases del modelo que son consideradas como verdaderas porque sirven y actuamos en consecuencia de ellas. Entonces, una de estas presuposiciones es cuerpo y mente actúan como un solo sistema. Lo cual quiere decir que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados, se influencian e interactúan de manera congruente. Es decir, si yo tengo un pensamiento determinado, eso va a gatillar una emoción en mí, sí o sí, y por ende voy a hacer algo, ¿sí? Voy a generar una conducta, ya que las conductas son movilizadas por la emoción. O sea, nosotros no actuamos porque sí, actuamos porque tras esa conducta hay una emoción que nos llevó a actuar de esa manera. Entonces, esto nos lleva a identificar que todas las personas, como les dije en el primer bloque, percibimos el mundo exterior a través de nuestros sentidos, ¿sí? Todos los estímulos que nos llegan los integramos a través de nuestros sentidos y le damos un significado interno a eso. Y ahí entonces donde vivimos todo un proceso que es el siguiente y que desde la PNL esta es una fórmula que nos ayuda justamente al autoconocimiento, a entender, ¿sí? Cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. Y todo eso tiene un resultado. Porque efectivamente esta fórmula parte desde un pensamiento que me genera una emoción o un sentimiento y que desde ahí entonces eso me lleva a generar conductas, o sea, me lleva a acciones, a generar acciones específicas. Y todo eso tiene un resultado. Y gracias a esta fórmula de la programación neurolingüística nos podemos dar cuenta que si el pensamiento que tengo en una situación X, por ejemplo, este ejemplo que yo les di del líder de un equipo del contact center, si ese pensamiento que tiene está orientado al problema, la emoción que le va a generar y la conducta que va a llevar a cabo desde esa emoción van a ser congruentes con su pensamiento. Y eso va a tener un resultado. ¿Por qué? Porque mente y cuerpo actúan como un solo sistema. Es muy difícil que frente a este pensamiento que él tiene, por ejemplo, de hoy a fin de mes vamos a tener pésimas evaluaciones, él se sienta feliz, él se sienta dichoso. No es congruente el pensamiento con generar esa emoción, ¿verdad? Ese pensamiento le va a generar una emoción que sea congruente, probablemente rabia o angustia o preocupación, y va a actuar en consecuencia de eso. Entonces, yo finalmente, desde entender, ¿verdad?, este proceso interno que vivo y que eso me ayuda a mi autoconocimiento, tengo que evaluar si ese resultado me sirve o no me sirve, ¿sí? Porque está enfocado en mis objetivos, en donde yo quiero llegar o lo que quiero lograr o no. Y ahí recién voy a comenzar a regular mis emociones. ¿Por qué? Porque si como líder de un equipo, por ejemplo, en este contexto donde probablemente los equipos estén sobrepasados con el trabajo, donde estén todo el día apagando incendios y solamente reaccionando a lo que pasa, yo llego a la oficina o me conecto a trabajar, ¿verdad? Desde mi computador, y si me conecto a trabajar o llego a la oficina con ese pensamiento de hoy va a ser un día más de problemas, este pensamiento orientado al problema, a lo que quiero evitar, eso de inmediato me va a generar una emoción congruente a ese pensamiento. Estrés, agobio, frustración, etc. Y desde ahí voy a actuar. O sea, frente, por ejemplo, a la primera problemática que surja, que se me presente o que me presente algún colaborador, voy a comenzar a buscar culpables, me voy a demorar más en buscar alternativas para resolver, y eso va a tener un resultado para mí y para mi entorno. Me voy a retrasar en dar soluciones a los clientes, por ejemplo, me voy a estresar más yo, voy a presionar al equipo y los voy a estresar a ellos también.
Entonces, me tengo que preguntar finalmente, desde ese resultado que estoy obteniendo, ¿me sirve porque me acerca a lo que yo quiero lograr o como quiero estar? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, esta fórmula de pensamiento que genera un sentimiento, desde ahí conductas o acciones, y eso tiene un resultado, nos permite potenciar nuestro autoconocimiento y autorregular nuestras emociones, que son dos de las características importantes de la inteligencia emocional. Ya que si me estoy dando cuenta que estoy en un estado emocional poco funcional, por ejemplo, que no me sirve, sé que esa emoción no surge de manera aislada, que es el resultado de un pensamiento que hay ahí dando vueltas. Por lo tanto, esa toma de conciencia me ayuda a generar los ajustes necesarios para poder regularme emocionalmente. ¿Te hace sentido eso, Miguel? No, no, sí, Miguel, o no me sea, están por ejemplo, escuchando. la coherencia, la coherencia con las emociones y, bueno, intentar manejarla, ¿no es cierto? Así, esa es lo importante, ¿verdad? Sí. Y bueno, Miguel, ahí tú me comentaste por interno que hay un llamado, parece, de algún auditor. Sí, un ¿Sí? auditor al parecer ha llamado, así A que ver, hay que escuchar. A lo mejor tiene una consulta o algo no le quedó claro, la emoción, no sé, quizás qué va, cosa. vamos a ver, ahí está por ahí el auditor que nos está llamando, o auditora, no sabemos. Hola, sí, Claudia, ¿me escuchas? Ahí está. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi hola, nombre ¿con quién es... hablo? ¿Con quién hablamos? Está Miguel aquí Hola, mi nombre también. es Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas Bien, gracias. también. Qué bueno. Estabas ahí atentamente escuchándome, me imagino que decidiste llamarnos. Estaba atentamente escuchando, bueno, siempre escucho el programa, siempre tienen temáticas muy interesantes y la verdad es que me puse en contacto hoy día con ustedes porque estoy pasando por una situación que me gustaría ver si me pueden dar algún tip, recomendar algo para poder mejorar. A ver, Paula, cuéntame. Mira, te cuento, yo soy líder de un equipo de productos de belleza con el que trabajo con otras chicas de forma remota, ¿ya? Uh-huh. Es lo que se estila, digamos, hoy en día con esto de la pandemia, todo es de forma remota. Claro. Y la verdad es que siento que no estoy teniendo una buena llegada con mi equipo. Yo siempre he trabajado con equipos de trabajo y he sido como la cabecilla, pero en esta oportunidad siento que no estoy llegando de buena forma a mi equipo. Siento que hablo y no se me toma en cuenta, incluso siento también que la forma de responder de mi equipo es un tanto agresiva. Yo no sé si atribuirlo a estrés laboral, a todo este tema de la pandemia, porque finalmente estamos todos un poco como psicológicamente afectados con esto, pero sí me gustaría poder tener a mi favor alguna herramienta, algún tip que tú me pudieras recomendar desde el punto de vista de la PNL, como para poder tratar con mi equipo y hacer en el fondo un poco más llevadera la situación laboral. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Y cuéntame, Paula, yo no sé si tú conoces del modelo de la PNL o es lo que has escuchado solamente en los programas y desde ahí me imagino que tu pregunta va orientada como a lo más comunicacional, ¿no? Exactamente, sí. Yo, bueno, nunca he hecho ningún tipo de terapia de PNL. Básicamente lo que conozco es lo que he escuchado en tu programa. Y siento que sería como la forma, claro, que tengo como para poder comunicarme de mejor forma con mi equipo. Siento que la PNL brinda herramientas que son muy importantes para aparte de autoconocerse y autogestionarse, también poder tener una llegada mucho más
como limpia con los demás. Ujú. Entonces por eso me interesó llamarte y preguntarte a ver si me podías dar algún tip. Ok, perfecto. Muchas gracias, Paula, por llamarnos, por tu pregunta, porque sin duda pueden haber muchos otros auditores que estén en la misma situación que tú, que a lo mejor estén atravesando por este tipo de desafíos, así que qué importante poder plantear la pregunta y en mi caso la voy a responder y ojalá que la respuesta te genere valor y que lo lleves a la práctica, porque finalmente eso es lo más importante, que lo lleves a la práctica y veas cómo te funciona. Y después, bueno, si nos quieres llamar en otro capítulo y contarnos cómo te fue o pedir más tips, está absolutamente la invitación abierta para que lo hagas. Ya, muchas gracias, Claudia. Sí, de todas maneras, voy a estar atenta aquí a lo que me puedas responder y bueno, ojalá poder lograr una mejor comunicación con mi equipo. Ya te contaré en otra oportunidad, o si necesito algún tip extra para otra cosa, siempre me voy a mantener ahí atenta a tus programas, así que muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Paula. Quédate atenta entonces ahí conectada y yo te voy a dar la respuesta, guiarte en todo lo que pueda. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bien. Interesante. Oye, aquí se me prendió la música. Parece que hay como fantasmas aquí en mi espacio. Ok, esa era la despedida para Paula. Bueno, Paula planteó una pregunta bien interesante porque sin duda es una situación que puede estar afectando, ¿verdad? No solamente a líderes y equipos de trabajo, sino que en realidad cualquier persona, porque como somos seres sociales, ¿verdad? Vivimos en sociedad, entonces desde acá la comunicación es súper importante y se vincula 100% con lo que yo les he estado compartiendo respecto a la inteligencia emocional, porque acá cobra mucha relevancia el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es una característica que tenemos los seres humanos, que no solamente nos permite comunicarnos con otras personas, sino que también con nosotros, como yo les mostré en la fórmula, ¿sí? Y acá está conectadísimo con la pregunta que nos hizo Paula. Nosotros nos podemos dar cuenta que nuestro lenguaje impacta en nosotros mismos, en nuestro estado interno, ya que el pensamiento, cuando nosotros hablamos de pensamientos, es una forma de comunicarnos con nosotros, ¿sí? Es lenguaje. Entonces, si somos conscientes de qué nos estamos diciendo, podemos elegir que eso que nos decimos nos genere un estado de bienestar o de malestar. Entonces, desde ahí lo primero que yo te recomiendo, Paula, desde aplicar, ¿verdad?, estas herramientas de la programación neurolingüística, es pon esta fórmula de pensamiento y ver qué emoción te genera o sentimiento te genera. O sea, frente a una situación, por ejemplo, que vives con tu equipo de trabajo, identifica qué es lo que te estás diciendo, cuál es el pensamiento que hay ahí. Y ve desde ahí entonces qué emoción te genera. Porque si, como tú lo planteaste acá, ¿verdad? Que lo expresaste, bueno, siento que ellas no me escuchan, siento que ellas no me están tomando en cuenta. Sí, tal vez ese es el pensamiento que hay a priori a conectarte con ellas, a trabajar con ellas, eso te genera una emoción. Y desde ahí actúas. Y esas conductas que llevas a cabo son congruentes con eso que te estás diciendo. Y tiene un resultado. Y finalmente esto se vuelve también un círculo, en este caso vicioso, cuando me doy cuenta que ese resultado no es el que me sirve. Si me estoy diciendo, bueno, mi equipo no me está validando, mi equipo no me está tomando en cuenta, y eso me hace sentir angustia o estrés o frustración, entonces cuando me efectivamente comunico con ellas, a lo mejor soy más violenta, a lo mejor no tengo tanta paciencia para explicar las cosas, estoy inventando. Sin embargo, esas conductas de mi parte generan un impacto también en mis trabajadoras. Y ellas desde ahí dicen, la jefa anda como de mal humor. Ya mejor no hablarle, no, que lata, ya está todos los días de mal humor.
No, prefiero ni siquiera conectarme y hablarle en la reunión. Y eso genera un círculo vicioso. ¿Ok? Entonces, primero tomar conciencia de eso. Y luego, les quiero aquí ejemplificar con una frase del gran Humberto Maturana, que, bueno, ya no está con nosotros en esta vida terrenal, sin embargo, todos sus enseñanzas, ¿verdad?, son de tremendo aporte para la comunicación. Y él tenía una frase muy característica que dicen, las palabras crean realidad. Y eso aplica para todo, ¿ah? Para esta comunicación o esto que nos decimos nosotros mismos y cuando nos comunicamos con otros. Entonces, frente, por ejemplo, a una situación desafiante, tengo que identificar, como líder, pongámonos en este caso el líder, ¿qué me estoy diciendo yo? ¿Sí? ¿Qué preguntas, qué frases me estoy diciendo que me están orientando o que están orientadas hacia el problema o hacia el resultado? Y que inmediatamente por el efecto, ¿verdad? Todo este proceso interno que voy a vivir, me voy a dar cuenta en el resultado si eso me sirve o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque finalmente esto de las palabras crean realidad es que nuestra mente inconsciente en este caso, le hace caso en toda nuestra mente consciente. Todo lo vive como una realidad acá adentro. Entonces, si efectivamente yo me estoy diciendo, por ejemplo, mi equipo no me valida, mi mente inconsciente lo toma y lleva eso a imágenes y empieza a vivirlo internamente, como si realmente estuviera pasando. Entonces, por eso se genera en mí esa emoción de frustración, de pena, de tristeza, y eso me lleva a actuar, porque ya está pasando en mi cabeza. ¿Ok? Entonces, eso también tiene un impacto afuera. Y con esto no estoy queriendo decir que, bueno, yo soy como líder, por ejemplo, 100% responsable también del bienestar de las personas a las que lidero o 100% responsable de que la comunicación fluya para todos. No, pero sí el nivel de autoconocimiento que yo tenga en mí y de autorregulación emocional me van a permitir motivarme y orientarme o poner el foco en las metas que tengo, en los objetivos, en lugar de los obstáculos o las cosas que quiero evitar. Y desde ahí también entonces voy a poder movilizar a mi entorno, porque ellos van a modelar mi conducta, ¿sí? Y desde ahí entonces puedo ser un ejemplo que los inspire y no una persona, un líder, alguien que está de alguna manera llevando, ¿verdad?, todo el equipo, pero que en realidad no inspire confianza, que no sea un modelo a seguir. Entonces, todo esto nos ayuda, sin duda, a poder entender primero, bueno, desde esta forma en que yo estoy siendo, como yo estoy pensando, como yo estoy sintiendo y actuando, ¿me está ayudando o no para poder comunicarme de manera más asertiva con los demás? ¿Sí? Desde ahí, desde ese nivel de conciencia, yo puedo empezar también a gestionar el cómo me comunico con otros. Y desde ahí la programación neurolingüística obviamente profundiza muchísimo más en el lenguaje, en cómo encontrar estrategias que sean efectivas para conectar mucho más desde el lenguaje con otros, para generar más empatía o rapport, que le llamamos en este modelo, esta sintonía que generamos con los otros. Hay otras más herramientas y que se las voy a contar sin duda en otro capítulo del programa. Sin embargo, para partir por algo basal, y aquí espero, Paula, estar respondiendo a tu pregunta, es esencial lo que yo les he planteado el día de hoy. El nivel de autoconocimiento que tienen y el nivel de autorregulación emocional. ¿Sí? Eso es la base, por decirlo de alguna manera, para poder empezar a comunicarme de una manera más efectiva. Porque la comunicación es la base de todas las sociedades, ¿sí? Y desde ahí
nos ayuda también el autoconocimiento, la autorregulación de nuestras emociones a través, por ejemplo, de esta fórmula de la PNL, nos lleva a fortalecer nuestras habilidades sociales también. Porque a quien no le gusta, por ejemplo, estar cerca de una persona que actúa en congruencia, o sea, que hace lo que dice, que es empático o empática, que es capaz de identificar cómo estás solamente con mirarte o solamente con escucharte, que está orientado siempre en lo que sí quiere lograr, a pesar de los obstáculos que se presenten. O sea, a todos nos gusta estar cerca de personas así, ¿verdad? Y podemos llegar a ser personas así si efectivamente tenemos un nivel de autoconocimiento y de autogestión emocional, de autorregulación emocional, que nos va a llevar a ese nivel. Porque voy a entender perfectamente de qué manera yo interpreto el mundo, de qué manera yo todo lo que pasa afuera lo capto y le doy un significado interno. Entonces, todo esto que yo les hablo es, como les decía, la base para poder generar una mejor comunicación con nuestros entornos. Y esto aquí me quiero salir también del plano solamente de los líderes, del liderazgo, ¿verdad? Sino que esto es aplicable para todas las personas en cualquier contexto de la vida, ¿sí? Porque si hablamos de comunicarnos, lo hacemos en cualquier contexto de la vida, todo el tiempo, con nosotros y con otros. Entonces, por acá tenemos que partir, ¿sí? Por el autoconocimiento, por la autorregulación de las emociones y esta fórmula de la programación neurolingüística, que espero que la hayan ahí anotado para que la pongan en práctica. Paula, ahí tú también ponla en práctica y los va a ayudar a ser cada vez más conscientes de cómo piensan, sienten y actúan. ¿Qué tal, Miguel? ¿En congruencia, en coherencia todo lo que has escuchado? Y fabuloso, lo encontré fabuloso. Buenísimo. Me encanta este feedback de Miguel. Sí, Miguel encontró fabuloso, que es un auditor exigente, diría yo. Sí, claro. Exigente. Pero Espero que por a un todos... momento pensé que iba a decir es todo lo contrario. No, es exigente porque, bueno, Miguel escucha muchos programas aquí, entonces tiene un nivel de Casi todos los exigencia programas. bastante alto. Así que si Miguel lo ha encontrado fabuloso, estupendo, y al margen de eso, espero que todos los que estén escuchando en sus casas se lo lleven esto, lo apliquen en la vida misma, ¿verdad? En la vida real, porque de lo contrario queda en el mundo de las ideas y no genera absolutamente ningún cambio. Así que los invito a que lo pongan en práctica y a que, por cierto, sigan escuchando el programa todas las semanas, porque todas las semanas les traigo desde diferentes niveles de conocimiento, ¿verdad? El que a lo mejor ya sabe de estas metodologías de desarrollo humano y para aquellos que no saben nada, pero que solamente escuchando el programa pueden tomar esto y aplicarlo. Esto es para todos, el conocimiento es para todos. Así que los dejo invitados para la próxima semana a un capítulo más de Hacia el Centro de Ti. Y si quieren indagar aún más en estos contenidos, vayan a visitar mi Instagram, @clau.rojascabrera. Ahí tengo muchísimo material y también tengo algunas invitaciones gratuitas a diferentes charlas que doy en espacios públicos, todo por cierto de manera virtual, pero siempre vinculadas con el desarrollo humano. Así que muchas gracias a todos. Gracias también, Miguel, por el día de hoy, por acompañarme una vez más. De nada, de nada. Y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Exactamente. Bien. Muchas gracias a todos ustedes también que estuvieron aquí atentos, escuchándonos. Los espero
el próximo programa y les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias y chao, chao.